Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos de Facebook. Mi nombre es Héctor Pérez y soy el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Pembroke Pines. En esta tarde he tenido a bien, después de tener un tiempo de meditación y estudio de la Biblia en el Evangelio de Juan, compartir con ustedes las verdades que hemos podido ver ahí. Dios puso esto en mi corazón y por eso me siento motivado a compartirlos con ustedes. Quiero, antes de leer la Biblia, decirles que la Primera Iglesia Bautista de Pembroke Pines es una comunidad cristiana que busca glorificar a Jesucristo y ganar a los perdidos para Él y entrenar o enseñar las verdades de la Biblia a todos aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Por tal motivo tenemos, a Dios gracias, 2 centros de discipulado en la ciudad de Hialeah. También tenemos otros 2 lugares de discipulado en Pembroke Pines y próximamente estaremos abriendo un tercero, y si Dios lo permite, en las primeras semanas de enero estaremos abriendo un nuevo lugar de discipulado en la ciudad de Miami-Dade. Así que si usted quiere ser parte de nuestra familia que vive para honrar a Jesucristo, predicar a Jesucristo y vivir a Jesucristo a través de un estudio continuo de la Biblia, entrenándonos para vivir a plenitud para Dios y para evangelizar a otros, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Sin más demora, le invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 16, y vamos a estar leyendo los versículos del 5 al 16. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 16. Yo voy a estar leyendo la Biblia en la Nueva Versión Internacional. Dice ahí la Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 1 al 16. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no pueden verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podréis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Les invito a ir a Dios en oración. Padre Celestial, gracias por este tiempo y la bendición de poder compartirlo por medio de las redes sociales. Te suplicamos ahora la dirección de tu Santo Espíritu, implorándote que éste nos ilumine para exponer tu palabra. Bendice a aquellos que van a estar escuchando este estudio y permite que pueda ser de edificación para sus vidas. En Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros examinamos todo el pasaje, podemos darnos cuenta que de alguna manera Jesús está consolando a sus discípulos. Él ya les había dicho que iba a ir a la cruz, les había dicho que alguien les iba a traicionar, incluso había dicho que Pedro iba a morir, que Pedro le iba a traicionar, y es lógico que quizás muchos de ellos ya se sentían un tanto desanimados, y Jesús es cuando empieza a darle una serie de advertencias, y en los capítulos 15 podemos ver cómo Él les empieza a decir que el mundo no le va a recibir a ellos porque el mundo odia todo lo que viene de Dios, que iban a sufrir persecución, que iban a ser desechados por muchos. Jesús les dice, si conmigo lo hicieron, también lo van a hacer con ustedes. Y les empieza a declarar las verdades que estaban por venir y que iban a sufrir los cristianos. ¿Y con qué objetivo hace Jesús esto? El capítulo 16 de Juan, el versículo 1, declara la razón. Y dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de la sinagoga y
hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Evidentemente Jesús quiere fortalecer la fe de sus discípulos, revelándole las verdades que iban a experimentar para que ninguno se desalentara, sino que cobrara ánimo en el Señor. Llega entonces un momento en el cual Jesús les va a dar un mensaje mucho más fortalecedor, en el sentido de que ya no iba a estar con ellos presencialmente como había estado hasta ahora, pero eso no significaba que los discípulos se iban a quedar solos. Y efectivamente los discípulos de Cristo, todos aquellos que han creído en Él como Señor y Salvador, como usted, como yo, y como todos los que están por creer, no iban a estar solos en esta misión de exaltar a Jesucristo, vivir a Cristo y predicar a Jesucristo, por cuanto Jesús iba a enviar al Espíritu Santo o Consolador para que estuviera presente con los discípulos todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, esto forma parte también del mensaje previo a la partida de Jesús, cuando en la Gran Comisión Él dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después dice, por tanto, id, y termina diciendo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y evidentemente está hablando de la presencia real del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en los creyentes, con la compañía de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo entonces iba a jugar un papel preponderante en la vida del cristiano, una vez presente entre ellos, una vez derramado sobre la tierra. El Espíritu Santo juega un papel tanto en los aún no creyentes como en los creyentes. Y es este mensaje del ministerio del Espíritu Santo el que fortalece al creyente en medio de las dificultades, de las tribulaciones, de los momentos difíciles, y es al mismo tiempo el que le da fuerzas al creyente para decir: no estoy solo, puedo hacer aquello que Jesús me ha pedido que haga para él. Por eso salta esta pregunta: ¿cuál sería el ministerio del Espíritu Santo en el mundo una vez venido? Es importante tomar en cuenta que en el momento presente que estamos hablando, ya este advenimiento ocurrió en Pentecostés. Los discípulos habían estado esperando. Cuando usted lee el libro de los Hechos, puede encontrar toda la historia. Pero evidentemente Jesús había profetizado, por decir de alguna manera, o enseñado en qué consistiría el ministerio del Espíritu Santo. Y hay algunas verdades bíblicas aquí a tomar en cuenta, porque nos dan ánimo para hacer la obra de Dios. Dice el versículo 5: ahora vuelvo al que me envió. Estoy leyendo Juan capítulo 16, versículo 5. Dice: ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Y en el verso 6 añade: al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Y en el 7 Jesús dice: pero les digo la verdad. Y preste especial atención lo que Jesús va a decirle a sus discípulos a continuación. Esto es magnífico. Dice: les conviene que me vaya. O sea que la partida de Jesucristo de en medio de sus discípulos a la presencia de Dios era un evento que, lejos de dejar a los creyentes desalentados, les era conveniente. La razón Jesús mismo la da. Dice: si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Entonces, lo primero que vemos con respecto a la persona del Espíritu Santo y al ministerio del Espíritu Santo en las enseñanzas de Jesús, plasmadas en el versículo número 7, es que la presencia del Espíritu Santo es algo conveniente entre los creyentes y en los creyentes. La presencia, el ministerio, la obra del Espíritu Santo es algo necesario, es algo imprescindible para el ministerio del Espíritu. ¿En qué sentido? En el sentido de que es el Espíritu Santo la persona que da el poder a los creyentes precisamente para ser fieles en medio de tanta tribulación, en medio de tantas dificultades. Es el Espíritu Santo la persona que va a dar poder para predicar el Evangelio. Fíjense que Jesús en la Gran Comisión dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea que el poder del Espíritu Santo sobre los creyentes
es para que estos se conviertan en predicadores del Evangelio de Jesucristo. Sin esta autoridad, sin este poder en los creyentes de la persona del Espíritu Santo, ellos no hubieran podido lograr la misión de evangelizar, de ganar a otros para Cristo, de enseñarles las verdades del Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el Espíritu Santo juega un papel preponderante en la obra salvífica, en el sentido de que el Espíritu Santo es la persona que convence de juicio, justicia y pecado al pecador. El Espíritu Santo es quien aplica la palabra y la verdad del Evangelio y el que ilumina al creyente para que se convenza de que Jesús es el enviado de Dios y el Salvador. Por eso dice la Biblia, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y además, porque el mismo Jesús, hablando a Nicodemo, le había dicho que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Por tanto, la persona del Espíritu Santo es imprescindible en los creyentes y entre los creyentes. Sin este poder, sin esta autoridad, sin esta presencia del Espíritu Santo en los creyentes, en la iglesia, la obra hubiera sido totalmente infructífera. Fíjese, Cristo comienza su ministerio, el Espíritu Santo desciende sobre él y todos sabemos el resto. Ahora los creyentes, los discípulos están por empezar el ministerio, la evangelización del mundo. Jesús ya no está presente con ellos físicamente, pero va a estar en la persona del Espíritu Santo y vemos que se repite, por decirlo de alguna manera, el evento del bautismo de Cristo. El Espíritu desciende sobre los creyentes y a partir de entonces es que vemos una transformación en ellos y se convierten en testigos poderosos del Evangelio. Entonces, el Espíritu ciertamente era conveniente, como sigue siendo conveniente en el día de hoy entre los cristianos. La segunda cosa que podemos notar con respecto al ministerio del Espíritu Santo, también lo encontramos en el versículo 7. El Espíritu Santo no actúa por cuenta propia. El Espíritu Santo actúa como parte de la Trinidad misma de Dios. Dice la Biblia en el verso 7 que es enviado por Jesucristo. Dice el versículo 7, pero les digo la verdad, le conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. O sea que el Espíritu Santo es enviado por Jesús. Y dice el versículo 14 que el Espíritu Santo glorificaría a Jesucristo. Note cómo dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. O sea que el Espíritu Santo se encarga de glorificar a Cristo, de revelar a Cristo y de cumplir con su papel dentro de la economía del trino Dios. No actúa por su cuenta, sino que actúa en unidad con el Padre y con el Hijo, dentro de ese plan que es mucho más amplio, que es el plan salvífico de Dios, es el plan de establecer el reino de Dios y de salvar y restituir a hombres pecadores a la comunión con Dios para reinar luego con Cristo. O sea que el Espíritu Santo juega un papel muy importante. Cuando vamos al versículo 8, podemos darnos cuenta de otro elemento imprescindible por el cual el Espíritu Santo es necesario en los cristianos, entre los cristianos y en la iglesia. Dice, cuando Él venga, y note que está hablando en futuro, por la sencilla razón de que todavía no había ocurrido el evento Pentecostés. El Espíritu no estaba presente en los creyentes de manera permanente, como iba a estarlo y como había sido profetizado por el profeta Joel y anunciado ahora por Jesucristo. Dice, cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de su error. O sea que el Espíritu Santo juega un papel pedagógico, pudiéramos decir, un papel de magisterio, un papel, digamos, apologético. El Espíritu Santo es quien se encarga ahí de hacer saber al mundo, y entiéndase la palabra mundo, evidentemente aquellos a quienes Dios en su gracia ha ordenado para vida eterna, hacer saber qué cosa. Bueno,
hacer saber sus errores en cuanto al pecado. O sea, el Espíritu Santo es quien se encargará de revelar al hombre su condición de pecado, su condición de pecador y por tanto su necesidad de un Salvador. Y los movería así al arrepentimiento y a la fe por medio de la explicación de la palabra de Dios y haciendo entender al no creyente la palabra de Dios y produciendo en ellos el nuevo nacimiento que se necesita para que el nuevo nacido pudiera entonces caer arrepentido a los pies de la cruz, aceptando a Cristo como Señor y Salvador y creyendo en el sacrificio de Cristo para perdón de sus pecados y reconciliación con Dios. Por eso dice la Biblia que convence al mundo de su error en lo tocante al pecado, porque hasta ese entonces la gente, como hoy en día muchos piensan que pueden obtener el perdón de sus pecados por sus propias acciones o por su quehacer religioso o por sus buenas acciones. En la antigüedad muchos pensaban que por cumplir ciertos ritos o por hacer ciertas obras pues se hacían merecedor de la salvación, y lo cierto es que la salvación es algo que viene por el favor inmerecido de Dios, por la gracia, por medio de la fe, y así lo dice la palabra del Señor. O sea que el Espíritu Santo convencería al hombre de pecado. Y esto es interesante porque esa es la razón por la cual después Pablo, quien también habla bajo la inspiración del Espíritu y por revelación de Cristo, enseña que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu, al convencer al hombre de su condición de pecador, le conduce al arrepentimiento, a la fe, y es cuando éste invoca el nombre del Señor para salvación. Por eso continúa el versículo 8 diciendo que convence del error en lo concerniente al pecado, y dice en cuanto al pecado, en cuanto a la justicia, y porque los hombres hasta entonces creían en su justicia propia y como hoy siguen creyendo en su justicia propia, sin embargo uno es liberado no por la justicia de uno, sino por la justicia de Dios en la persona de Jesucristo. Pues solamente cuando uno, arrepentido de sus pecados, cree que el sacrificio vicario de Cristo de manera eficaz quita el pecado, es cuando uno es declarado inocente, al creer que la ira de Dios, en vez de caer sobre uno, cae sobre Cristo, quien es el sustituto de pecadores como usted y como yo en la cruz, en la muerte, porque la paga del pecado era la muerte, y de esa manera es que Cristo satisface la justicia de Dios, porque la justicia nuestra no podía satisfacer a Dios. Y dice también la Biblia, en cuanto al juicio, el Espíritu Santo convence al mundo del error del juicio. Convence al hombre de que en tanto y en cuanto éste no se arrepiente y acepta al Hijo de Dios, enviado de Dios para quitar la culpa, el hombre va al pecado, va a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, porque el pecado ha separado al hombre de Dios. Ya el profeta Isaías había dicho: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ya el Antiguo Testamento decía: el alma que pecare, esa morirá. Y ciertísimamente ya Jesús había enseñado disímiles ocasiones que el que no nace del agua y del Espíritu no vería el reino de los cielos. Por tanto, no se trataba de seguir la ley, no se trataba de seguir con ritos, pues Nicodemo, la persona a la que Cristo le dice esto, era un principal de entre los judíos y que ignoraban cómo tener la vida eterna. Jesús le llega a decir: eres tú maestro de Israel y no sabes cómo tener la vida eterna, porque era necesario nacer del agua y del Espíritu. Estoy citando palabras de Jesús en Juan capítulo número 3. Y en cambio, cuando vamos aquí, ahora el Espíritu Santo va a revelar a los creyentes en la persona de Jesucristo que el hombre puede ser declarado inocente al arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús, de tal manera que satisface la justicia de Dios con la muerte de Cristo y es declarado inocente por medio del sacrificio de Cristo. Y ahí es donde en el verso 16 de Juan 3 le dice Jesús a Nicodemo que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo único para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, porque el que cree en Jesús, el que cree en el plan de Dios, en la persona de Jesús, es salva. Por eso dice el verso 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Por eso dice la Biblia que cree en Él tiene la vida, y el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la verdad que el Espíritu Santo revela a los hombres, que si uno cree, pasa de muerte a vida; si uno no cree, ya es condenado, y por tanto no le espera otra cosa que el infierno. Y es el Espíritu el que produce ese nuevo nacimiento para que la persona, al abrir sus ojos, contemple a Cristo como Salvador, y creyendo, pues reciba la vida eterna. Dice también que esto pudiéramos darnos cuenta que el Espíritu Santo marca un antes y un después en la vida de los seres humanos. Mientras que la persona no es creyente, el Espíritu le convence a que sea creyente y a que acepte a Jesucristo. Y una vez que la persona es creyente, el Espíritu Santo no termina su tarea, al contrario, continúa su labor, porque el trabajo del Espíritu Santo es muy arduo. Me fascina cuando veo esto en la Biblia. Fíjese que en el verso 13 encontramos otra acción o ministerio del Espíritu Santo. Dice la Biblia, dice claramente aquí, en el versículo 13, cuando venga el Espíritu de la verdad, dice, Él los guiará a toda la verdad. O sea que otro del quehacer de la obra del Espíritu es guiar a los creyentes a toda la verdad. La pregunta es, ¿por qué dice toda la verdad? Recordemos que en el momento histórico en que Jesús está diciendo esto, no tenemos el Nuevo Testamento, no tenemos las epístolas de Pablo, no tenemos las epístolas ni los escritos de ninguno de los apóstoles. Todo no había sido dicho todavía, y ahora Cristo va a ascender al cielo y le toca al Espíritu Santo revelar todas las verdades que iban a completar el credo, por decirlo de alguna manera, o la declaración de fe propia del cristianismo. Por eso Pablo, cuando escribe a los corintios, les dice que ahora vemos como por espejo, a oscuras, y hablamos como niños y pensamos como niños, porque todavía no tenían toda la revelación de Dios. Revelación que culmina con el libro de Apocalipsis, cuando la iglesia reconoce los libros canónicos como autoridad de las Escrituras. Y es el Espíritu Santo el que se va a encargar de guiar a los discípulos, a los apóstoles y a la iglesia naciente a toda la verdad, liberándolos de todo el error. O sea que el Espíritu Santo iba a desarrollar un ministerio, digamos, pastoral en la vida de los creyentes por medio de su trabajo iluminador, revelador e inspirador. Por eso dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios, ahí en 2 Timoteo 3, 16 y 17, y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esta Escritura es el resultado del ministerio del Espíritu, revelando e iluminando a los autores bíblicos para que pusieran por escrito aquellas verdades que iban a completar la fe de la iglesia y la fe de los creyentes. Se cumple entonces lo que Jesús había dicho acerca de él. O sea que el Espíritu guiaría a toda la verdad. Hoy en día, una vez completada la revelación, el Espíritu sigue guiando a toda la verdad. ¿En qué sentido? A través de la iluminación. Cada vez que un hijo de Dios se sienta y ora al Padre e invoca su presencia y le pide que abra sus ojos para que pueda entender la ley de Dios, como dice el salmista, el Espíritu Santo le ilumina. ¿Qué es la iluminación? Es ese proceso a través del cual Él toma al creyente sincero y abre sus ojos y su entendimiento para que vea la verdad divina sin error plasmada en la palabra de Dios, y lo hace de una manera personalizada. O sea que de esta manera Él continúa guiando a toda verdad. Por eso dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Por qué el Espíritu guía a toda la verdad? Porque el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Dice el versículo número 13, que Él dice solo lo que oye y que anuncia las cosas por venir. O sea, Él habla lo que oye al Padre y al Hijo. Recuerde que estamos hablando de un Dios trino. En la economía de Dios, Él juega su papel, Él no actúa por su cuenta. Jesús tampoco lo hacía. Jesús había dicho, he venido a hacer la voluntad del Padre, no hablo mis palabras sino las del Padre. Y ahora el Espíritu Santo, Jesús está diciendo que hará lo mismo. O sea que el Espíritu
está en concordancia con las otras dos personas de la Trinidad. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8 habla de esto, cuando dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres concuerdan, porque concuerdan en todas las cosas, Entonces, el Espíritu no actúa por su cuenta. Y algo interesante hacia el final del versículo 13 es que dice la Biblia que el Espíritu anunciará las cosas por venir. O sea, aquellas cosas que estaban por venir y que Jesús no había hablado de ellas, las va a comunicar ahora el Espíritu. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, pues probablemente sea todo el libro de Apocalipsis y todas las verdades aún no reveladas y que ciertamente iban a ser necesarias en la vida de la iglesia. Y más cuando tenemos en cuenta que es el Espíritu quien inspira a los autores bíblicos para poner por escrito y sin error, de manera infalible, la palabra de Dios. Es importante que hay un texto donde Pedro dice, no seamos como los demás que tuercen las palabras de Pablo, así como el resto de las escrituras, y iguala a las palabras de Pablo al del resto del Antiguo Testamento, porque él creía que lo dicho por Pablo era inspirado por el Espíritu de la misma manera que lo dicho por cualquiera de los apóstoles y reconocido por la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo anuncia lo por venir. Ya el profeta Joel había dicho que cuando viniera el Espíritu, mis hijos y mis hijas tendrían visiones, sueños, etcétera, etcétera. Y cuando vemos el ministerio de la iglesia, ya después del advenimiento del Espíritu Santo, encontramos que hay profetas, encontramos que hay personas que hablan en distintos idiomas, hoy en día se le llama lenguas, encontramos que hay personas que tienen revelaciones y evidentemente en su momento histórico esto fue algo vigente y algo necesario para la iglesia y que era el resultado de los dones o carismas del Espíritu y venido del Espíritu. Y finalmente, quiero dirigirme hacia el versículo 14 y con esto termino, que el Espíritu Santo glorificaría a Cristo al revelar las verdades de Cristo a los cristianos. Esto es ya ahora un ministerio más magisterial. Verso 14, Él me glorificará. Por eso algunos teólogos han dicho que el Espíritu Santo es la persona tímida de la Trinidad, porque él no fija la atención en sí mismo, sino en Dios el Padre y en Jesucristo. Dice, Él me glorificará. ¿Por qué? Porque dice ahí la Biblia, tomará de lo mío, está diciendo Jesús, y se lo dará a conocer a ustedes. O sea que el Espíritu Santo toma todo lo de Jesús, toda la enseñanza de Jesús, y se la da a conocer a los creyentes. Y cuando los creyentes entonces obedecen la enseñanza de Cristo dada por medio del Espíritu Santo, el creyente entra en armonía con Dios y glorifica así a Cristo. Jesús ya había dicho, sabréis que sois mis discípulos si hacéis todo lo que yo os mando. Jesús había dicho que el que me ama guarda mis mandamientos. Y ahora ya Jesús no iba a estar, pero a través del Espíritu Santo iba a dar nuevos mandamientos. Y después vemos que Pablo llega a decir, el evangelio que yo predico no me ha sido dado por hombres ni de hombres, sino por revelación. Y Pedro llega a reconocer que los profetas nunca hablaron por voluntad humana. Y Pablo dice a Timoteo que toda la escritura fue inspirada por Dios. O sea que el Espíritu Santo conoce toda la voluntad de Cristo, el consejo de Cristo, la enseñanza de Cristo y lo da a conocer a los creyentes. Por eso dice que Él les recordaría todas las cosas, les guiaría toda verdad, etcétera, etcétera, etcétera. No es de extrañarnos que en la Gran Comisión, después de decir, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y seréis testigos a todas las naciones. Y como parte de la Gran Comisión, Mateo dice que esta Gran Comisión consiste en dar las buenas nuevas del Evangelio, bautizar y enseñar a los conversos a que guarden todas las cosas, con la promesa de que Cristo está con ellos hasta el fin del mundo. De la misma manera que el Espíritu Santo está con nosotros hasta el fin del mundo. Pues dice la Biblia que a los que creen y le recibieron, Dios les dio el Espíritu Santo, que es la garantía o barras de la promesa de la herencia hasta el día de la posesión adquirida. Entonces, de esta manera hemos visto, basados en el Evangelio de Juan, en las palabras mismas de Cristo, el ministerio del Espíritu Santo. Quiero recapitular.
era conveniente el advenimiento del Espíritu Santo. Verso 7, el Espíritu era enviado por el Hijo. Verso 8, convence al mundo del juicio, del error en cuanto a pecado, juicio y justicia. Verso 13, guía a toda la verdad. Versículo 13 también dice que anuncia las cosas que están por venir. Y versículo 14, el Espíritu Santo glorificaría a Cristo al revelar la realidad de Cristo a los cristianos. El Señor les bendiga y es mi oración y deseo que este estudio haya sido de mucha bendición para su vida.